La maldita primavera es un cortometraje basado en hechos reales sobre un suceso muy impactante que vamos a cubrir como periodistas, yo como fotoperiodista y mi compañera Mercedes Gallego como periodista. Nos impacta todo lo que pasa en ese edificio y decidimos seguir, tirar del hilo e investigar sobre la historia. A raíz de esa historia que descubrimos, esa aterradora historia que descubrimos, tiene su impacto en los medios de comunicación y yo decido continuar con la historia y ampliar un poco más este trabajo y llevarlo al formato cine, que creo que tiene un mayor recorrido en este sentido. Lo que pretendo es remover conciencias. Creo que es algo que debemos preocuparnos, nos tiene que preocupar, no solo a las administraciones, sino a toda la sociedad en general, ¿no? Vivimos en una sociedad que ya está, digamos, abandonando, ¿no? ese contacto directo con nuestros vecinos, con el vecino del quinto, del cuarto, y esto me preocupa. Entonces, recuerdo mi infancia, que las personas mayores eran una autoridad y bueno, pues vivíamos con mucho respeto, ¿no? hacia estas personas, ¿no? Y creo que ahora eso se ha perdido y debemos desde la base, desde la educación, volver a transmitir estos valores que creo que son muy importantes. La maldita primavera me llega como a cualquier productora le llega una producción audiovisual en forma de guión. La verdad es que siempre será un trabajo especial para nosotros porque fue nuestro primer trabajo, fue nuestra primera producción de cine. Llevábamos mucho tiempo trabajando todo tipo de producciones audiovisuales, pero el dar el salto al cine nos daba como un poco de vértigo, ¿no? Cuando aparece el guión de La maldita primavera y Rafa me lo entrega, yo ya conocía la historia porque es una historia que está basada en hechos reales, unos hechos además muy dramáticos que produjeron un impacto enorme en la sociedad alicantina. Y bueno, pues tanto Rafa como yo coincidimos, ambos somos periodistas y en esto, los periodistas siempre queremos más, siempre queremos indagar, siempre queremos profundizar y sobre todo cuando hay una historia que creemos que merece ser contada, siempre queremos dar todo de nosotros para dejar un poco de huella en la sociedad. Pues de esto se trató y así nos convencimos de coger este trabajo, de producirlo, de poner toda la carne en el asador para contar una historia, la de Blanca y José, que pensamos que merecía ser contada no solamente por Blanca y José, sino por todas las Blancas y todos los Josés que ha habido a lo largo y ancho de España y del mundo durante esta pandemia. Este personaje yo lo capté de alguna manera en relación con la información que llegaba de la gente que lo llegó a conocer y que vivían por allí. Y este señor yo lo ubico como una persona formada, muy enamorado de su mujer, que fue capaz de estar con ella hasta el último momento. Lo especial que hay en esta historia es lo que me llevo. El ver que hay personas más mayores que yo, en este caso, incluso algunos más jóvenes también, y como yo, que la soledad es el motivo del desmotivo. Y entonces creo que hay que decir algo en ese sentido que sea relevante para que tengamos en consideración que toda la vida se debe a los mayores, de alguna forma. Blanca, yo la he visto y la he sentido como una mujer luchadora, ¿sabes?, con mucho carácter. No sé si voy a saber explicarlo, es dejar que fluyan los sentimientos. Entonces, en esos momentos, Blanca expresaba lo que sentía y Fina, que soy yo, la actriz, era Blanca en esos momentos y entonces yo me dejaba fluir y intentaba acercarme lo más posible a Blanca.
Yo tenía una responsabilidad bastante elevada, porque ahí la fotografía tenía que representar todo el dramatismo y cómo, sin desvelar nada del argumento, cómo la historia se iba volviendo más oscura. Y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora, un rodaje que, como dice, gozó de un muy buen equipo técnico y artístico, y fue bastante fluido. De hecho, hubo días que acabamos antes de la hora, lo cual no suele ser muy común. He acabado bastante contento con el resultado final, y además ha podido salir todo lo que queríamos realizar, porque hay muchos rodajes que por tiempo, por un fallo de logística, por muchas causas distintas, hay un plano que lo quieres realizar de cierta manera y no lo puedes hacer, y aquí, por suerte, gracias, como digo, a todo ese conjunto de elementos y equipo, pudimos realizar, desde el punto de vista al menos de la fotografía, todo lo que queríamos. Lo más delicado quizás ha sido encontrar el equilibrio. Para contar la historia, llegar al corazón de la gente y no caer un poco en el morbo o en la exageración, ¿no? O sea, si se puede contar con menos, pues ¿para qué vas a alargar o contar con más? ¿No? Yo creo que también hemos dejado ahí como varios silencios, ¿no? Varias escenas en lo mínimo imprescindible para contar la historia, que se entienda y que emocione. Sí que hubieron varias versiones hasta encontrar un poco, que yo creo que fue el mayor reto de este trabajo, encontrar el tono adecuado para esta película, para esta pequeña película. Austero por un lado, porque ya bastante drama tiene la historia, es real, y al mismo tiempo también que moviera un poco la conciencia, ¿no? Porque remover un poco conciencia y un poco denunciar también lo que pasó durante esos meses y bueno, lo que pasó de puertas adentro en muchas casas, que habían auténticos dramas y que luego, bueno, en la calle y en los medios esas cosas como que no se reflejaban, ¿no? Que no se quería hablar de ello. Al final el resultado, pues yo estoy contento, yo creo que el equipo también, y yo creo que hemos encontrado ahí el equilibrio para contar esta historia así tan fuerte. Es un reto, es una locura al final, ¿no? O sea, porque rodar un cortometraje siempre es una aventura, ¿no? En todos los sentidos, no solo a nivel económico, sino a nivel profesional, y se necesita mucho tiempo para llevarlo a cabo, ¿no? Se ha trabajado mucho, se ha perfilado hasta el más mínimo detalle, y creo que ha valido la pena porque el producto, sinceramente, creo que va a llegar al corazón de las personas. Creo que todo eso que se ha metido en la coctelera va a funcionar y ha funcionado, y espero que no deje indiferente a nadie. Como todo proceso, encontré un momento mágico que fue, ya habiendo dado con alguna idea, encontrarme con Rafa en el estudio, cara a cara, y decir: desnúdate, dime qué es lo que tú estás sintiendo, qué es lo que quieres transmitir de verdad aquí. Y entonces empezamos a hablar de corazón a corazón, y fue maravilloso, fue un momento mágico que no se da muy a menudo, que es ese momento donde tú recibes la información y tu corazón y tu sensibilidad la traspasa perfectamente a las teclas del piano, creando lo que necesita ese corto. Y eso ocurrió, y fue una chispa maravillosa, hasta tal punto que cuando acabé de tocar lo que había sentido, me volví y vi una lágrima cayendo de
del ojo de Rafa y dije, Luis, creo que has acertado. El mayor reto, sin duda alguna, en este trabajo ha sido ponerle sonido al COVID, porque nadie hasta ahora ha conseguido plasmar todas las sensaciones angustiosas y de sufrimiento que conlleva padecer la enfermedad del COVID. Entonces, todo el mundo ha querido apartar la pandemia, bueno, eso ya se pasará, eso no tiene nada que ver conmigo, pero realmente cuando se vive desde dentro es un sufrimiento muy grande. Entonces, llevar a cabo a nivel sonoro, transmitir esas sensaciones ha sido lo que más me ha costado, pero una vez conseguido nos sentimos muy contentos porque hemos llegado a ese nivel concreto de lo que sufre una persona mayor. Entonces es muy importante la crítica. Mi implicación surgió a partir de una llamada de Rafa Arjones. Él me comentó que necesitaba unos layouts de cámara, un poco pues también como de dirección, un poco de puesta en escena a través de unas ilustraciones, el lenguaje cinematográfico, pues una serie de planos que seguro iban a salir en el corto. Más es que yo conviví con mi madre, que tiene 86 años, y un poco pues quedó de manifiesto que en nuestra sociedad pues esa cierta desprotección que tuvieron que sufrir mucha gente mayor, y se puso pues de relieve en esos días precisamente, ¿no? El caso más extremo es este que tratamos en el corto, ¿no? Pero tiene que mostrarse también como una de las realidades sobre las que tenemos que estar pendientes para que esto precisamente no ocurra. Sí que te sientes responsable, como que tienes que responder a ese momento, ¿no? Por mucha vocación que yo tenga del optimismo y de la vida desde el lado más amable, ¿no? Pero no podemos cerrar los ojos a esto. La sensación de estar aportando algo a la sociedad, estar visibilizando una situación, un problema del que no se habla y que debe ser contado. Llevamos muchos meses hablando y muchos años hablando de sostenibilidad, que está muy bien, que obviamente hace falta hablar de sostenibilidad. Llevamos meses hablando de digitalización, años hablando de digitalización, pero ¿quién habla de la problemática de la soledad no deseada de las personas mayores? Es un problema que está ahí y que ha sido silenciado durante mucho tiempo y que ahora está de actualidad. Esperemos que esa actualidad dure mucho tiempo, al menos el tiempo necesario para que la sociedad se conciencie de que esto es un problema de todos, no de las administraciones solo, no de las personas solo, sino de toda la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que queremos conseguir con este cortometraje, con esta historia real y con todas las acciones paralelas que vamos a hacer una vez llevemos a cabo el estreno. Yo le diría al espectador que lo viera con los ojos muy abiertos, con la mente clara y el corazón pleno para saber lo que significa lo que se va a exponer ahí. Y que luego, sí posible, que sí es posible, cambien, den un giro a todo lo que puedan ofrecer en ese aspecto. Esta historia es la verdad, la realidad, que es mucho más fuerte que la ficción. Entonces, por supuesto, hay que contarla. La noticia sobre el hallazgo de 2 cuerpos en una vivienda de la zona norte de Alicante llegó a la redacción a última hora de la tarde y en principio se interpretó como un suceso normal. Me llamó la atención el hecho de que esas 2 personas habían aparecido porque los vecinos habían detectado malos olores en la escalera, algo que venía de atrás. Y empezamos a tirar del hilo en la sección de sucesos y tribunales del periódico. Fue la percepción de que había una historia humana detrás del hallazgo de esos 2 cuerpos. En principio no sabíamos ni en qué circunstancias habían muerto, ni si eran pareja o si eran 2 hombres o eran 2 mujeres.
Una vez que conocimos que se trataba de un matrimonio que habían muerto pues, durante el confinamiento del primer estado de alarma, que llevarían varios meses fallecidos en casa, que uno había fallecido él después que ella, ahí empezamos a tirar del hilo, hablamos con bomberos, hablamos con la policía, con jueces y fuimos hilando la historia, poder contar la historia de lo que habían sido los últimos días de este matrimonio. Aquella primavera la recordamos todos como una auténtica pesadilla que irrumpió en nuestras vidas de una manera totalmente inesperada, ¿no? Los datos hablan por sí solos. Murieron más de 70.000 personas mayores sin la debida atención sanitaria, ni social, ni humana, ni familiar, como pensamos que podría ser digno para cualquier persona, ¿no? Eso fue un hecho del cual todavía no somos conscientes de la gravedad de esas circunstancias y lo que a mí más me asusta es la poca reflexión que se ha hecho sobre este hecho. La pandemia fue el pistoletazo para darnos cuenta de la invisibilidad que tienen las personas mayores en esta sociedad líquida en la que apenas van encontrando hueco. Es una sociedad que es capaz de permitir que alguien muera en soledad y no darse cuenta hasta los meses, ¿no? Darse cuenta el vecino que su vecino ha fallecido solo por el olor a putrefacción. Ese hecho es tan, como diría, es tan significativo para que nos demos cuenta de que hemos perdido los valores, los estamos cambiando por otros y en esta nueva modernidad líquida, evidentemente las personas mayores, sobre todo en situación de dependencia, están totalmente fuera de juego. En el SAMU de Alicante hubo un antes y después desde el 14 de marzo. Realmente yo pienso que nos vino bastante grande a todos esta situación que era impredecible y empezamos a tener una serie de avisos y una serie de salidas para atención sobre todo de personas mayores que súbitamente fallecían por problemas respiratorios. Eso para nosotros nos creó un estrés espectacular a nivel de todos. Llegábamos a casas donde nos encontrábamos todo tipo de personas, pero sobre todo mayores, que ya de por sí en soledad lo están pasando muy mal porque sus hijos ya no están o no tienen familia. Nos encontrábamos con personas fallecidas que luego nos habíamos enterado que súbitamente habían muerto porque esa misma persona era quien nos había llamado y no hacía más de 7 o 8 minutos. Cuando hemos llegado ya estaban fallecidos. Eso para nosotros nos creó un trauma y un desasosiego porque no sabíamos lo que hacer. Yo creo que es vital que en estos tiempos de rapidez, de inmediatez, de redes sociales, donde los temas pasan sin continuidad y sin detenerse a analizar lo que está ocurriendo realmente, haya una reflexión, bien a través del periodismo, bien a través del cine, como en este cortometraje de Maldita Primavera, para reflexionar sobre lo que está ocurriendo, en este caso, sobre esa soledad que está ahí, que evidentemente no es tan periodística como lo pueden ser ahora mismo los problemas de la mujer o con los problemas del medio ambiente, pero que eso está enquistado en la sociedad y no podemos pasar como si no estuviera ocurriendo. Un problema solo es social cuando ponemos el foco sobre él, generalmente a través de los medios de comunicación, de las administraciones públicas o de partidos políticos. En este caso, el problema que tenemos en esta sociedad con las personas mayores se le está poniendo el foco a través del cine, que es muy interesante, a través de La Maldita Primavera, que está poniendo en valor todos estos problemas para que a través del cine muchísima población se pueda dar cuenta de lo que realmente está pasando. Pues este tipo de servicios, por desgracia, es un servicio que se ha ido multiplicando en los últimos años
hasta convertirse a día de hoy en el servicio que más realizamos los bomberos en nuestro día a día. Se trata de casi siempre del mismo caso, que suelen ser personas mayores que están en el interior de su vivienda, que viven solas, en un estado muchas veces de abandono. Casos como el caso que nos ocupa, pues llegan a fallecer en este estado de abandono sin que nadie los eche de menos. Y por desgracia es una cosa que se está repitiendo con mucha frecuencia y no solamente en el estado de alarma, sino en los últimos años. De esta historia hay dos momentos que me han impactado. Uno es imaginar los días que el marido esperó a morir, porque yo creo que estaba esperando a morir desde que falleció la mujer, esos días en soledad, allí en el apartamento. Y el momento del entierro donde el único cortejo fúnebre éramos Rafa Arjones y yo, que estábamos cubriendo la noticia, estábamos cubriendo la información y que nos convertimos, por las circunstancias, en el único acompañamiento de esos dos cadáveres que fueron enterrados en dos nichos sin nombre, simplemente había un papel con un número que de hecho el papel y ese número nos lo entregaron a nosotros como los únicos representantes de la familia o de los conocidos de la pareja. Eso fue muy triste, muy triste.